De regreso, amigos, en Infractal, y como les prometí en el introito de este espacio, pues ya nos acompaña nuestra invitada de la noche, una diputada joven, pero que también yo la he visto en algunas intervenciones y me parece que es una diputada que tiene calidades y que puede ser un marco de referencia, porque a veces yo me incluyo, que somos bien críticos del Congreso Nacional, cuando comenzamos a observar a diputados con estas condiciones y calidades, pues entonces ahí decimos, espera, no todo está perdido y el Congreso, salvo sus honrosas excepciones, ¿verdad? Tiene sus situaciones, pero son más los buenos que los malos. Con nosotros nos acompaña la diputada por la provincia de La Vega Real, esa provincia hermosa, Carolyn Mercedes. Ella es del Partido Revolucionario Moderno y con ella vamos a abordar muchos temas de interés nacional. Buenas noches, Carolyn, gracias por estar. Buenas noches, Eduarda, muchísimas gracias por la invitación. Para mí también un placer estar aquí y que todas las personas que nos miran desde sus hogares, estamos aquí a tus órdenes. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez, diputada. Nos gustaría conocer a cuáles comisiones pertenece, porque hay un mito de que los diputados no trabajan. Entonces, ¿cuáles son esas comisiones a las que usted pertenece? ¿Cómo es la dinámica a lo interno de la Cámara de Diputados? Bien, mira, yo vengo del ejercicio de la profesión del derecho, tengo ya unos 13 años como abogada y te puedo decir que en el caso mío particular, cuando entro al Congreso Nacional, sabía temas básicos de que nos íbamos a dedicar al tema de la legislatura. Hemos llegado a un Congreso Nacional con modificaciones en base a muchas reformas, el Código Laboral, el Código Penal, la Constitución, la Constitución Dominicana, también en los proyectos de la Seguridad Social y en base a eso también hemos trabajado mucho. Ahora bien, yo pertenezco a 5 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, que son comisiones bastante importantes. Hace unos meses elegimos la Cámara de Cuentas, porque soy miembro de esa comisión de Cámara de Cuentas. También soy miembro de la Comisión de Justicia, miembro de la Comisión de Juventud y miembro también de la Comisión de Medio Ambiente. Y entonces, esas son las que son permanentes, pero hay comisiones no permanentes que son también importantes, como es el caso de las comisiones bicamerales. En este momento nosotros estamos trabajando con la comisión bicameral que estudia las iniciativas. Se están estudiando 6 iniciativas al Código Penal Dominicano. Vamos para allá porque esa comisión parece ser una comisión que reviste en estos momentos mucha relevancia. Usted que viene del área del derecho sabrá por qué. El Código Penal de la República Dominicana es una deuda pendiente, es un código que deja de lado al menos unos 175 tipificaciones de delitos. Entonces, nos gustaría saber si en esta legislatura, que aún no concluye, vamos a tener Código Penal. Sí. Nosotros estamos trabajando para eso y estamos trabajando en una jornada extendida. En el caso nuestro particular, llegamos a las 9 de la mañana al Congreso y estamos saliendo 8 de la noche, 7 de la noche, e incluso hacemos hasta videos cuando salimos de la comisión, de las jornadas tan extendidas que tenemos. Pero, por ejemplo, en el día de hoy, el único receso que tuvimos fue para conocer de la Comisión de Justicia de proyectos importantes, como es el proyecto de bien de familia, que desde la Constitución del 2010 tenían los legisladores que tomar en consideración y no había sido tomado en consideración. Entonces, ese compromiso que nosotros asumimos en ese momento con el pueblo de La Vega de representar, legislar y fiscalizar de forma responsable, lo estamos cumpliendo desde el Congreso Nacional, asumiendo esos proyectos importantes que son proyectos nación. En el caso del Código Penal y que ha suscitado
muchos desacuerdos, también desavenencias, confrontaciones en el seno del Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, en relación a muy pocos artículos, pero uno de los que genera más situación o controversia es el relativo a las tres causales y los aspectos de género. Me gustaría saber su valoración o su posición o su parecer respecto a las tres causales, el aborto y también la perspectiva de género, para que la gente también conozca su visión. Sí, mira, Eduarda, te voy a decir primero en tema de técnicas legislativas, lo que nosotros hemos decidido como comisión bicameral es dejarlo sobre la mesa, esos temas, en esos temas que no hay consenso todavía, pero toda la otra cantidad de temas, nosotros los vamos conociendo y los vamos discutiendo uno a uno, artículo por artículo. Tenemos ya más de 209, si mal no recuerdo el número, 209 artículos aprobados. Ahora bien, con respecto a tema de género, nosotros vamos siempre a trabajar por el interés superior de la mujer y de los niños. Entonces, siempre basado en esa protección. Y en cuanto a tema de tres causales, ya no son tres causales. Nosotros se ha establecido que solamente se refieren a dos. Y nosotros... ¿Cuáles son esas dos, diputada, y discúlpeme, a las que ustedes han establecido que debe referirse? Lo que pasa es que ya hay un tema de que cuando existe el médico, de un tema médico, ya la ley, ya se permite. Entonces, ahora bien, eso se ha definido en dos. Lo que hemos entendido es que lo hemos dejado sobre la mesa y lo vamos a trabajar más adelante, cuando culminemos toda esta parte. Igual que en agresión, en temas de violencia de género, todo eso fueron levantados y dejados sobre la mesa para estudiarlo. Con respecto a personalmente, nosotros estamos en contra de las causales y a favor de la vida. Esa es nuestra postura. Su posición personal como individuo. Me gustaría, y a propósito de que estamos hablando de los roles en el Congreso Nacional y que usted muy bien señalaba y matizaba, que el legislador tiene tres roles principales. Mucho se habla de uno de los roles, que es legislar, pero se dejan de lado tal vez otros dos roles que también suelen ser fundamentales: el representar y el fiscalizar. ¿Se fiscaliza desde la Cámara de Diputados? Sí. Tengo que decirte que sí, Eduarda. ¿Cómo se fiscaliza? Incluso nosotros estamos conociendo ahora en la Comisión de Cámara de Cuentas una iniciativa que tiene que ver con la fiscalización incluso de los fondos del Congreso Nacional. Y puedo decirte que con respecto al Poder Ejecutivo sí se fiscaliza. Y tenemos una oficina donde se trabaja todo lo que tiene que ver con los proyectos de Hacienda, una comisión especial, una comisión y además un equipo que apoya. Si tú quieres saber, por ejemplo, como legislador o como legisladora con respecto a un proyecto que fue aprobado, tú puedes ir y verificar y cómo han sido las partidas de esos proyectos. Y así los diputados y diputadas, así los senadores y las senadoras tienen la facilidad de fiscalizar y luego pueden ir a solicitar cualquier tipo de información a los ministerios o a las instituciones correspondientes. En cuanto a su labor legislativa, es difícil. Dicen los diputados que tienen un poquito más de años en la Cámara de Diputados que es difícil que le aprueben a uno hasta un solo proyecto, que se lo coloquen en agenda. ¿Cómo va el tema en el caso suyo de la presentación de proyectos que vayan a regular e impactar la vida de los dominicanos? El interés es la medida de la acción. Si usted tiene interés en algo, usted tiene que hacer y empujar las cosas. Yo creo en eso y eso yo siempre lo he utilizado como un principio. Te comento esto porque yo tengo una iniciativa que es el de la Ley Orgánica de Referéndum Constitucional
consultivo y aprobatorio. Y la deposité en una semana, fue justo en este mes de junio, y al menos de 15 días me la pusieron en agenda. Y ya está en comisión para ser conocida por la comisión electoral, que es quien es quien conocerá de esa iniciativa. Entonces, yo considero que eso siempre lo he llevado, como ese principio, en mi vida, y lo he llevado en mi trabajo, tanto en el ejercicio profesional del derecho como ahora como legisladora, que todo lo que usted hace debe de darle seguimiento. Entonces, basado en eso, yo te puedo decir que los proyectos han ido avanzando. ¿De qué versa ese proyecto que tiene que ver con el referéndum aprobatorio y la de consultivo constitucional? Consultivo constitucional, porque la gente a veces no comprende la diferencia entre uno y otro. La misma Constitución establece cuándo se refiere a uno y cuándo se refiere al otro. Y voy a hacer referencia al tema constitucional porque es una deuda pendiente desde el año 2010. El constituyente lo estableció como el tema del bien de familia que me referí hace unos minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese proyecto establece cuándo yo puedo. Esta ley lo que quiere es regularizar el procedimiento que está en la Constitución para democráticamente nosotros poder confirmar los que son los derechos participativos de los ciudadanos. Entonces, hay dos procedimientos. El constitucional, que yo me voy al constitucional cuando me establece la misma Constitución temas monetarios, temas de reordenamiento territorial y el consultivo, que son temas de interés nacional donde se le consulta a la población electoral, a la población dominicana, con respecto a qué considera de esos temas. Entonces, el proyecto lo que se refiere a cómo se hace, cómo intervienen, quién puede hacerlos y bajo cuáles iniciativas y dónde se puede hacer y cuándo no. Me gustaría, y esto lo vamos a hacer después de la pausa, pero para que se quede ahí pensando en la respuesta, diputada, que abundemos un poquito de eso, porque en el año 2015, tanto en el año 2015 y en el año 2024, surgió el tema del referéndum aprobatorio, porque la Constitución misma establece su mecanismo de modificación. Y una de las cosas que se planteaba es que por esa excepcionalidad, la Constitución no puede modificarse a sí misma. Mira, con respecto al tema de la reforma constitucional, en ese mismo momento, cuando estábamos en las discusiones, se estableció que no podíamos ir a lo que era el referéndum porque ni siquiera existía un procedimiento y además de eso, porque ese proyecto había perimido en la Cámara de Diputados, incluso en el cuatrienio pasado, pero que además de eso no establecía mediante lo que establece la Constitución misma. Ahora bien, el tema al que tú te refieres es que si en el transitorio, ¿verdad? En el transitorio, si se establecía o no el tema de si puedo, mediante una excepción, modificar la Constitución misma. Ese es el tema. Entonces, yo considero que nosotros, como en ese momento constituyentes, en el 2024, lo hicimos de la manera correcta. Y en ese momento, ¿qué era lo que queríamos como constituyentes? En ese momento nosotros no queríamos modificar ni ninguno de los derechos de ciudadanos. Nosotros lo único que queríamos era resguardar aún más los temas y colocarles candados a la Constitución para los temas de reelección, porque en los últimos periodos de reformas constitucionales que ha tenido la República Dominicana en lo largo y en la historia de su vida democrática y no democrática también, las reformas han versado con temas a la continuidad del Poder Ejecutivo. Salvo la del 2010. Y
Por supuesto, salvo la de 2010, que fue una reforma y que ahí se introdujeron todos los derechos, los tratados que ya nosotros habíamos, se habían firmado desde hacía muchísimos años. Inclusive la reforma del 2010 es la que extiende la cantidad de artículos constitucionales porque hay garantías como la nueva el amparo, la nueva generación de derechos, las altas cortes, el habeas corpus, el defensor del pueblo, en fin, de 109 artículos llega a 244 artículos la Constitución del 2010 porque fue un proceso extenso, es decir, salvo esa Constitución y salvo la del 63, las demás han versado sobre el tema de la reelección presidencial. Exactamente, a la continuidad del mandato presidencial. Entonces, yo considero que nosotros hicimos lo correcto como constituyentes en el 2024, que lo único que quería el presidente Luis Abinader era colocarles más candados a la Constitución y ser un presidente de que deja un legado con respecto a esos temas. Entonces, basado en eso, entiendo que fue lo correcto. Y ya que usted mencionó al presidente Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana, nos gustaría saber cuál es su lectura respecto a este primer año ya, casi ya, de gobierno, de su nuevo cuatrenio. ¿Cómo usted ve la dinámica económica en la República Dominicana? ¿Cómo ve el desempeño del gobierno luego del proceso electoral? Mira, nosotros ya como autoridades electas, porque en el caso nuestro también coincidimos con la elección del presidente Luis Abinader y de los senadores, yo entiendo que el presidente está haciendo un muy buen trabajo. El presidente desde el 2020 entró en un proceso, se llegó en un proceso de crisis, no solamente nacional, sino también internacional, pero que en este cuatrenio y en este primer año, su objetivo ha sido dejar el legado. Y así lo podemos ver con todas las reformas, también con las prioridades, con temas muy importantes para la República Dominicana y en enfocarse en lo mejor del pueblo y en sacar lo mejor de cada una de las instituciones y de los funcionarios públicos. Entonces, yo he visto que se ha versado en eso y que se ha trabajado en ese sentido, el cual es muy positivo. En cuanto a cómo ve el desempeño del gasto del gobierno de la República Dominicana, porque usted está en una posición privilegiada, ya llegan los informes financieros, pero también allá es que se aprueban los préstamos. Y uno de los cuestionamientos que tiene la sociedad precisamente en el día de hoy es que más del 80% del presupuesto nacional se va en gastos corrientes. Esto es gastos de nómina, subsidios, en fin, gasto corriente. Y solo entre el 10 y 12% más o menos en gastos de capital, es decir, obras de infraestructura. En cuanto a este tema, ¿cómo vislumbra el gobierno y también desde el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, cómo trabajan el tema de los préstamos? Mira, sería irresponsable yo tratar el tema de los préstamos que corresponde a la Comisión de Hacienda y como diputada que me gusta trabajar y estudiar los proyectos que están en mi responsabilidad, pero no soy miembro de esa comisión. Ahora bien, el sentido lógico nos dice a nosotros mismos cómo llega el presidente en el 2024. Lo primero que habla es de unificar ministerios, de instituciones que hacen las mismas funciones o funciones que sean parecidas, también fusionarlas o excluirlas. ¿Cuál era el objetivo de esto? El objetivo es ahorrar, es verificar de dónde yo puedo sacar del presupuesto temas que puedo colaborar o puedo utilizarlo en otras cosas. Entonces, basado en eso, yo entiendo que el gobierno ha estado haciendo una muy buena gestión porque se están fusionando instituciones, ministerios y allá nosotros tenemos proyectos que van en ese sentido.
Vamos a hablar un poco de política, diputada, ¿le parece? Ustedes están en unos arbores interesantes a lo interno del PRM. Veía la semana unas declaraciones de Guido Gómez Mazara en las que llamaba a la templanza a sus compañeros. Les decía que están fuera del plazo electoral para hacer proselitismo político. ¿Cómo ve esas declaraciones? Mira, todos nosotros tenemos que entender que los plazos existen y que existen porque están en la ley y que nosotros debemos de cuidarnos de eso. De esto estamos seguros. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, nosotros entendemos que nuestro primer compromiso es con el Estado y es con el Estado dependiendo de donde tú estés. En el caso nuestro, del Poder Legislativo, hacer mejor las cosas. En el caso del presidente Luis Abinader también, y de sus diferentes ministerios e instituciones. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir la ley. Y de eso no nos puede caer la menor duda. Y el presidente se ha referido a eso, incluso en la semanal. Y cuando ha hecho actividades con los que son presidenciables o los precandidatos, también se ha referido a eso. Pero nosotros entendemos que una candidatura presidencial no es de la noche a la mañana. Y lo que hemos hecho es que dentro del mismo partido, que no estamos en elecciones, sino en unos temas de reagrupación, donde cada quien decide dónde desea participar. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos una candidata que entendemos que es la continuidad del legado del presidente Luis Abinader, es la que representa a cada uno de los PRMistas, es la que ha estado siempre y es con la cual yo me siento muy representada porque yo la puedo llamar, además que una compañera, una amiga y una mujer gerente, que donde ha hecho las cosas, las ha hecho bien. Y ella es Carolina Mejía y estamos promoviendo ese proyecto. Nuestro principal objetivo es que el presidente Luis Abinader termine bien, haga su trabajo bien, pero la continuidad luego del 28 es Carolina Mejía. Bueno, pero muy clara la diputada, muy clara. Diputada, y el hecho de estar trabajando de manera territorial en las diferentes provincias, y esto lo digo porque muchos de los que en el PRM se vislumbran como presidenciables o que han manifestado sus deseos de aspiraciones se van desplazando en el territorio nacional, pero tienen funciones orgánicas dentro del tren gubernamental. ¿No cree usted que esto pudiera de alguna forma desviar la atención de estas personas y dedicarse a otra cosa y descuidar tal vez la gestión gubernamental? Por el momento entiendo que no, porque ellos lo que están haciendo es que en sus tiempos libres, lo que están haciendo es que están haciendo encuentros cerrados, no se puede hacer encuentros públicos, y ahí entonces están haciendo la socialización de sus iniciativas. Pero los encuentros cerrados que tienen propaganda y que sale esa propaganda, ¿están dentro de los plazos de ley? Usted que es diputado. No, pero ninguno han salido con ninguna propaganda. No, ninguno. ¿Ninguno de los presidenciales? No, pero uno ninguno. ve los videos, diputada. No. Uno ve los videos. No, estamos seguros de eso. Uno ve los videos. Pero me gustaría también saber su parecer en torno a los demás presidenciables del PRM. Usted muy claramente tiene una candidata, pero ¿cuántos son los presidenciables en el PRM? Yo una vez estuve haciendo la lista y eran como 18. No, imposible, Sí. imposible. Son unos aproximadamente 6.
todos son muy buenos. Bueno, pero sí. yo hice una lista y iba por 18. No, Eduarda, son aproximadamente 6 y son lo que invita el presidente a las actividades que ha hecho, pero no son tantos. No son tantos. Pero todos son muy buenos, esa es mi opinión. Nosotros en su momento vamos a tener la decisión de elegir los PRMistas, los que somos parte del PRM y los que hemos sido parte del PRM en el caso nuestro. Y ahí se elegirá y luego de esa elección entonces nosotros trabajaremos todo por la decisión democrática del partido. Pero ustedes no tienen conflictos internos, no hay una diatriba ahí entre los diferentes precandidatos, que si se van, que si se molestan. Ustedes van a trabajar unidos luego del proceso. Ningún inconveniente. Nosotros somos todos compañeros de un partido, todos tenemos que trabajar primero porque el presidente Luis Abinader, quien es el principal líder del PRM, culmine estos 4 años bien y, bueno, ya 3 años y a partir de ahí, entonces, es que nosotros estamos trabajando y que estamos reagrupándonos, pero no hay ningún inconveniente dentro de las filas de nuestro partido. Ustedes tienen que hacer un proceso interno, ¿no? ¿Cómo va ese proceso? Me parece que lo han delegado para el próximo año. ¿Cómo va ese proceso? Ahí tendrán que elegir sus nuevas autoridades, quienes se perfilan para las diferentes posiciones y si usted ya tiene un candidato. Bien, mira, los estatutos del PRM establecen que cada 4 años se deben de renovar los funcionarios del mismo partido. Y en este sentido, nosotros elegimos en el año 2022. Yo soy miembro de la dirección ejecutiva del PRM en La Vega, entonces nosotros vamos a elegir para el año 2026. Son los mismos estatutos que lo establecen, pero la dirección ejecutiva tiene dentro de que son los 60 miembros más importantes que se reúnen periódicamente, son los que llevan el bastón por donde va y las directrices por donde va el partido. Y los compañeros Paliza y la compañera Carolina en sus respectivas calidades de presidente y secretaria general del partido van guiándonos. En este sentido, el mismo organismo será quien irá dando las directrices con respecto ya al año 2026, que estamos aproximadamente a un año. Hay varios candidatos. Yo estoy con el presidente Luis Abinader para la presidencia del PRM y para la Secretaría General también hay excelentes candidatos. Hasta el momento no tenemos un candidato definido y lo que entendemos es que todavía falta un gran tiempo por recorrer. Y entre lo que se recorre ese tiempo se irán haciendo muchas cosas y ahí se decidirá quién será el secretario o la secretaria general del PRM. Pero usted ya tiene 2 candidatos seguros, uno como presidente del PRM y uno como presidente de la República. Diga su candidato para ir a una pausa. Bueno, yo estoy con Carolina Mejía como presidenta de la República, porque ella es la que representa el legado la continuidad del legado del presidente Luis Abinader, y como presidente del PRM, quien debe de continuar las directrices de nuestro partido, como líder de nuestro partido, es el presidente Luis Abinader. Bueno, ustedes han escuchado a la diputada Carolyn Mercedes por la provincia de La Vega, pero no se muevan, amigos, porque en breve continuamos con más aquí en Infractal.